Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hacer una estructura rápida, sencilla, con hojas así simples que no sean de sobre, cómo calcularlo fácil y rápido. Os voy a decir dos maneras. Vamos a por la primera, la más sencilla y que, como siempre os voy a repetir, lo vais a poder hacer con tela o con papel. Yo en este caso os voy a mostrar cómo voy a hacer esta encuadernación con cartulina simplemente, ¿vale? Lo primero de todo es saber cuántas páginas queréis que tenga vuestro proyecto. Yo en mi caso quiero que sean 8. Es importante que sean pares en este tipo de encuadernación, lo que os voy a decir, lo vais a entender rápido. Yo quiero 8. Cada pieza de estas que formarán las páginas da para 2 páginas. Es por eso que tiene que ser par, ¿vale? Porque si fuera impar también podréis hacerlo, obviamente. Simplemente una de las piezas tendréis que cortarla a la mitad. O sea, cortar solo lo que es la parte de la espina y la hoja, ¿vale? Una de ellas tendréis que cortarla así y el resto de este tamaño, ¿vale? Si yo quiero hacer 8 páginas, tengo que cortar 4 piezas como estas, porque como de cada página, de cada pieza me van a salir 2 páginas, yo necesitaría 4 piezas como estas. Y ahora, la espina, es decir, donde va pegado esta pieza, ¿cuánto tiene que medir? Pues en este caso no van a ir pegadas juntas. El hecho de dejar un espacio de 1 centímetro entre página y página es porque luego las estructuras que se le ponen suelen ser para bastante capacidad. Yo las suelo poner para bastante capacidad. Si no las quiero poner para tanta capacidad, simplemente en lugar de dejarle 1 centímetro le dejo medio, como podéis ver en el vídeo del álbum diario de Navidad que lo he realizado con medio centímetro. Pero en este caso, como sí que le quiero meter más capacidad, le dejo el centímetro. Si yo lo pego todo junto, entre la página 1 y 2 voy a tener ese centímetro de espacio que me va a permitir poner estructuras bastante voluminosas sin que luego se estorben, digamos, ni que se deforme el álbum. Pero si yo los pego así, entre la página 3 y 4 no tendría espacio. Para eso vamos a cortar otra pieza de cartulina. ¿Cuánto tiene que medir esta pieza? Pues vamos a calcular primero esta parte central que veis que está marcada, que tenéis pliegues, y para eso hay que calcular el número de piezas por 2, en este caso serían 4, y hay que restarle 1, ¿vale? Hay que restarle 1 porque se deja un espacio entre página y página, pero llega un momento en que ya no necesitas el espacio entre esta página, entonces se le restaría 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 4 piezas, serían 8 centímetros lo que debe de medir el lomo, menos 1, un total de 7. De 7 centímetros. Y luego tenemos estas alitas, que yo normalmente le dejo 5. Entonces, 7 más 5 más 5, 17 centímetros. ¿Podéis dejarle más alita? Es decir, podéis hacer esta pieza, pero luego lo que son las alas que van a ir pegadas a la tapa de delante y a la tapa trasera, que sea más grande, podéis hacerlo sin problema. Yo la suelo hacer así porque es como menos trabajo me cuesta pegarla. Incluso una vez la puedo hacer de 6 o de 7. Pero mucho más grande no, porque luego me cuesta más trabajo pegarla. Así que normalmente siempre tiro por 5 centímetros. Esta misma pieza la podéis hacer con tela. Y ir pegando vuestras páginas. Y luego, como vamos a ver ahora cómo se pegan. Y luego, si queréis, podéis realizar una costura para asegurarlo a la tela. Es otra opción. Podéis pasarle algún tipo de ecopiel, tela de encuadernar, lo que queráis, así una tira hacia atrás para asegurarla más. Podéis ponerle brads, podéis ponerle eyelets para darle más seguridad. Yo os digo todas las opciones posibles que yo ahora mismo recuerde. Dicho esto, yo en este caso esta pieza la he cortado a 20,7 de alto porque es lo que quiero que tengan de alto mis páginas.
por 17 centímetros, que este cálculo ya os he dicho cómo se debe de hacer. El número de piezas que tengáis por 2 menos 1. Que en lugar de 8 queréis que tenga 6 páginas, pues como para 6 páginas necesitaríais 3 piezas, serían 3 por 2, 6, menos 1, 5. Con lo cual tendríais que hacer la espina de 5 centímetros, más 5 más 5, la pieza os mediría 15. Que en lugar de 8 queréis 10. Pues lo mismo, para 10 necesitaríais 5 piezas como esta. 5 por 2, 10 menos 1, 9. Tendríais la parte esta que hacerla de 9 centímetros y luego dejarle las alitas. Si las dejáis de 5 centímetros como os estoy haciendo yo ahora, serían 9 más 5 más 5, 19 centímetros. Esa sería la parte para calcular el ancho de la espina. Y el alto, como os he dicho, según queráis el alto de vuestras páginas. Yo le he dado 20,7, pero si por ejemplo lo queréis de 15, pues las páginas, el alto que lo cortaréis será de 15 centímetros y esta pieza de alto la cortaréis de 15 centímetros, igual que las páginas. En este caso mi pieza mide 42,7 creo que era, ¿vale? Creo que era 42,7. ¿Cómo debéis de calcular vuestra pieza? Pues si queréis que vuestra página mida 20 centímetros, tiene que ser 20 más 20, 40, más 1, 41 centímetros. Marcáis a 20 centímetros y a 21 y ya tenéis vuestras páginas. ¿Que la queréis de 15? Pues 15 más 15, 30 más 1, 31. Marcáis a 15 y a 16. Es el calcular vuestra página, también depende mucho de los papeles que tengáis, del proyecto que queráis hacer, pero yo os digo cómo modificarlo al tamaño que necesitéis. Espero que se esté quedando claro. De todas maneras, en los comentarios tanto del post del blog como en los comentarios de aquí del vídeo de YouTube podéis dejar cualquier duda que intento resolverla. Dicho eso, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a empezar a pegar las páginas. Ya sabemos cómo tenemos que calcular el ancho el alto y el ancho de nuestras páginas, que siempre va a depender de las necesidades que tengamos según el proyecto que queramos hacer. Y una vez tengamos claro el ancho de las páginas y el alto de las páginas que queremos darle a nuestro proyecto y el número de páginas, pasamos a calcular esto, que es como os he explicado antes. Espero que os resulte fácil entenderlo. Y el siguiente paso pues sería lo que os he comentado. Le vamos a aplicar pegamento y así vais a ver mejor lo que os quería, es lo que os estaba explicando de por qué le quitamos 1 a la hora de calcularlo. Vamos a pegarla sobre el primer hueco de 1 centímetro que hemos marcado. Yo en mi caso, como mi alita, como le llamo yo, mi alita mide 1 centímetro, o sea 5 centímetros, a partir de 5 centímetros he realizado marcas hasta los 12 centímetros, ¿vale? Marcamos bien nuestros pliegues para que pegue bien la pieza. Y ahora vamos a hacer lo que os he comentado antes. Hay que dejar, a ver que le dé al zoom un poquito, este espacio lo vamos a dejar en blanco porque necesitamos que ahora cuando pegue esta pieza tenga el mismo espacio entre esta página y la que vamos a pegar ahora que el espacio que hemos creado aquí. Para eso dejamos este espacio en blanco sin pegar nada y en el tercer
hueco de 1 centímetro pegamos la siguiente pieza que hemos cortado. Bien, aquí coincide bien y aquí coincide bien. Volvemos a dejar el hueco de 1 centímetro y pegamos la siguiente pieza. Vale, dejamos el último hueco, que es por eso que es lo que os explicaba, que había que restarle 1. A ver, le voy a dar ya para atrás, que si no me salgo de la pantalla y no lo veis. Dejamos el último hueco y pegamos la última página. Como tenemos 1, 2, 3 y con esta 4 páginas, necesitaríamos 1, 2, 3 huecos. Ya como no continuamos, no necesitaríamos un espacio más en blanco. Es por eso que os digo que tenéis que multiplicar por 2 las piezas que habéis cortado para vuestras páginas y restarle 1 para calcular la distancia del lomo. Entonces, en este caso, como os he dicho, yo quería 8 páginas, por lo que necesitaba 4 piezas. Si necesito 4 piezas, he multiplicado por 2, que serían 8, y le he dado 7 centímetros a mi lomo. Voy a pegar esta última pieza. Y ya tenemos mi espina, una espina de hoja sencilla, ¿vale? Una espina que no es de sobre. Ese tutorial de espina con sobre también os lo dejo linkado tanto aquí arriba como en la cajita de información. Pero en el caso de que queráis hacerla sencilla, sería así. Ya dependiendo, como os he dicho, de si queréis dejarle 1 centímetro o medio centímetro, ya os he explicado cómo hacerlo. Para eso simplemente tendríais que adaptar la medida de la hoja, pero eso es ya según vuestras necesidades. Esta es una de las opciones. Como os he dicho, podéis hacer esta parte en cartulina o en tela. Y
como decoraciones, pues podéis ponerle brad así simplemente, colocarle aquí un brad y otro brad en cada uno de los huecos. Podéis ponerle eyelets, podéis ponerle, como he hecho en el tutorial del diario de Navidad, que le he puesto eyelet y un twine, una cuerda tirando de eyelet a eyelet. Podéis ponerle una tira que vaya hacia atrás para darle más seguridad, ya sea de cartulina, de tela encuadernada, de polipiel, de lo que queráis. Y podéis dejarlo también simple, o simplemente ponerle un trozo de cartulina. Lo que sí, que si le ponéis un trozo de cartulina, siempre recomiendo que vaya para atrás, porque así os aseguráis que no se os vaya levantando de los picos. Y lo cortáis de esta distancia, de esta medida, os puede ir levantando con el tiempo. Si vosotros lo echáis hacia atrás, os aseguráis que no se va a levantar. A ver, creo que os he explicado todo, espero que no se me olvide nada. Os he explicado que las hojas la podéis calcular a la medida que necesitéis. A raíz de ahí, sabiendo el número de hojas que necesitéis, calcular cuántas piezas de estas necesitáis. Para saber la medida de la espina, una vez sabéis las piezas que necesitáis, se multiplica por 2 y se le resta 1. Las alitas yo le doy 5, pero si queréis darle más, yo alguna vez le doy 6, 7. Si es verdad que no me paso nunca excesivamente poniéndole mucha ala. Y sí que os recomiendo que no sea menor de 3 centímetros, ¿vale? Porque si no va a tener muy poquita sujeción lo que es la espina al álbum. A ver. Yo creo que con esta parte ya estaría esta espina explicada. Y vamos a pasar a esta espina, pero haciéndola de otra manera. Haciéndola sobre un lomo, ¿vale? Sobre un lomo de cartón. Vale, os muestro la otra opción de hacerlo con páginas sencillas, como hemos visto antes, pero pegadas a un trozo de cartón. Os he hecho la muestra extra, aprovechando que tengo que hacer un par de álbumes de otoño. Quiero utilizar la misma colección, que es bastante grande, tiene 48 papeles, por lo que me va a dar bastante de sí, y puedo hacer uno así más grandote y otro más pequeño. Y así, al hacerlo más grande, os muestro diferentes opciones para que veáis que se puede adaptar al tamaño que queramos. En este caso las páginas miden 30,5 por 30,5. ¿Qué he hecho? Porque obviamente, como os he explicado antes, para estas páginas tan grandes no daría la medida de una cartulina. O sea, tendría que ser una cartulina de 61, de 62 de largo. Con lo cual no nos daría. Si lo queremos hacer así de grande, os cuento cómo lo he hecho yo. He cortado 2 trozos de cartulina de 31,5 por 30,5 y he marcado en el lado de 31,5 a 1,5. He cortado 2 iguales, bueno, en realidad he cortado 6 porque son 6 páginas las que lleva el álbum. Entonces, una vez le he hecho la marca a 1 centímetro a una tanto como a otra, lo que hago es aplicar pegamento en ese centímetro y ahora lo pego 1 centímetro, el centímetro de una de las páginas encima de la otra. Voy a doblarla por su pliegue, por la marca que ya tenemos hecha. Para asegurarnos de que queda totalmente recto, y con ayuda de la plegadera marcamos. Y aquí pues exactamente igual. Colocamos y
marcamos. Ahora sí, ya tenemos la página igual que la que hemos hecho antes, terminada. Yo aquí, al igual que hemos hecho antes, he pegado, a ver que lo veáis bien, al borde de este lomo, que en este caso, como la estructura quiero que tenga 6 páginas, necesitaba 3 piezas. 1, 2 y la que acabo de montar, 3. Como os he dicho antes, que había que multiplicar por 1, o sea, por 2 y restarle 1, 3 por 2, 6, menos 1, 5 centímetros. Eso es lo que mide nuestro lomo. He cogido un trozo de cartón de 2 milímetros, lo he forrado con esta ecopiel, lo he cortado a 30,5 por 5, he pegado, he dejado un hueco de 1 centímetro, he pegado otra y ahora dejo el hueco de otro centímetro y voy a pegar esta última. La pego ajustándome al borde, tanto a los bordes laterales como a los bordes de arriba y de abajo, con ayuda de la plegadera. Hago bien presión para asegurarme que queda bien pegada. Vale, como veis ya tenemos la estructura, la espina montada. Yo en este caso, ya esos pasos no lo voy a hacer porque simplemente el vídeo es para explicaros cómo hacerla y cómo adaptarla a lo que necesitéis. Y ya os doy sugerencias de lo que se puede hacer, y yo en este caso le pondré un trozo de tela de encuadernar en turquesa para que le vaya a la colección, que es esta. Y una vez le ponga el trozo turquesa, le pasaré la máquina de coser. Le pasaré la máquina de coser, de tal manera que se quede más seguro. Pues esta es otra de las opciones. Pero ahora me diréis, ¿y las alitas? Pues las alitas lo vamos a solucionar ahora. Quiero que tenga unas alitas, como hemos visto antes, de 5 centímetros a cada lado. Aquí tenemos 5 centímetros, más 5 más 5, pues serían 15. Voy a cortar un trozo de 15 centímetros. Una vez lo tengo cortado, lo voy a pegar así, centradito, de tal manera que tengamos la espina con nuestras alas que nos permitan sujetar la espina a la tapa y a la tapa trasera. Tengo que cortar a 30,5 de alto porque ahora mismo me sobra, pero esa es la idea. Y de tal manera que cuando yo vaya a coser, aparte de que esté pegado, también cosa la polipiel, la ecopiel, perdonad, de debajo, para que quede mucho más sujeto. Con lo cual voy a pegarlo para que lo veáis. Voy a cortar a 30,5 y ahora voy a poner el pegamento, el bloc en este caso, lo más rápido que pueda, porque la verdad que el bloc seca súper rápido, con lo cual hay que hacer las cosas bastante rapidito. Y yo le tengo hecho el agujero pequeño para que no eche mucho, entonces necesito hacerlo muy rápido.
así, lo pego por aquí, centradito, así. Y así, más o menos. Le voy a dar la vuelta y con ayuda de el rodillo voy a hacer bien presión. Y si veo que, por ejemplo, aquí hay algún pico en el que se me ha secado antes de tiempo, pues aplico un poquito. Aquí casi un poquito también, para que termine de pegar. Vale. Y esta sería la otra espina sencilla, pero esta vez utilizando cartón y ecopiel para realizarla. La tercera es exactamente igual que esto, pero no le pegamos la ecopiel. En realidad esa tercera opción es la que podéis ver en el tutorial del álbum de Navidad, que os he dejado ya también antes enlazado y que de todas maneras lo podéis ver en la cajita de información. Vamos a suponer que esta misma espina que hemos hecho aquí la hacemos como en el tutorial que os indico. ¿Qué es lo que habría que hacer? Sumarle una pieza más de estas. Sumarle una pieza más porque como 2 hojas se pierden y al final una pieza es para 2 hojas, habría que ponerle una pieza más. Al ponerle una pieza más, aparte de cortar para que se nos quede igual de 6 páginas, aparte de cortar una pieza igual como esta, tendríamos que sumarle 2 centímetros más, uno para el espacio y otro para la página, con lo cual en lugar de 5 se nos quedaría de 7 la pieza de cartón donde van a ir pegadas. Sería la diferencia entre hacerla con las alas, digamos, de ecopiel a hacerlas las alas con cartulina. Y bueno, pues eso es todo. De todas maneras, intentaré haceros algún PDF explicándolos para que lo podáis descargar junto con los PDFs de las estructuras y que lo tengáis todo guardadito para poder acudir a él en caso de tener dudas. Espero que os haya gustado y os sirva de ayuda esta manera de calcular vuestros proyectos y adaptarlos a la medida que necesitéis. Si os ha gustado y os ha servido de ayuda, me ayudaríais a mí muchísimo si compartís el vídeo para llegar a más gente. Y nada, agradeceros mucho como siempre estar aquí y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que además es muy pronto porque ahora va una serie muy larga de estructuras para poder completar el tutorial de Navidad. Un besazo enorme.